Llegó diciembre y desde aquí, desde Colombia con C, les decimos y les deseamos felices fiestas para todos ustedes. Último mes del año, preparamos la llegada del 2026, un año que ya sabemos todos muy importante para nuestros sueños, ¿no? Continuar la transformación de nuestro país. Semana 49 de este 2025, hoy se están cumpliendo 1212 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya que estamos comenzando mes y comenzando semana, pues también queremos abrir el video con una información muy importante. Desde este lunes, desde hoy, los viejos sin pensión empezarán a devengar 230,000 pesos por primera vez. Dice Gustavo Petro, a partir del 1 de diciembre inicia con toda la reforma pensional en la fase más necesaria. La población de la tercera edad sin pensión que pasará a recibir 230,000 pesos mensuales. Así que es una gran noticia. Aquí también cita Gustavo Petro. Desde Villavicencio, la Gerencia Regional de Prosperidad Colombia confirmó que el ciclo 11 de Colombia Mayor iniciará hoy. Con un aumento histórico en el pago, las mujeres desde los 60 años y los hombres desde los 65 pasan a recibir, ya lo sabemos, de 80,000 a 230,000 pesos. Los pagos se harán del 3 al 16 de diciembre. Este ajuste busca garantizar ingresos más dignos y reducir la pobreza extrema entre las personas mayores del país. Pero desafortunadamente comenzamos el mes con una noticia muy triste. Ustedes vieron el final del video del día de ayer, no sé si no lo han visto, pues la partida del canábico objetor de Jason Hader González. Se nos fue y de verdad el día de ayer grabando el video yo me enteré más o menos en la mitad del video cuando estaba colocando el post de Daniel Mendoza, apareció una notificación y era un post precisamente de Daniel que decía que el canábico había partido. Tristes, un muchacho muy joven, un activista, una persona llena de alegría, de energía, que enfrentaba a todas esas mafias en Antioquia, un verdadero líder. Las manifestaciones han sido muchísimas, por supuesto, dando la noticia y todo el mundo reaccionando a esta triste noticia. Lo primero que tenemos que decir es, por supuesto, nuestra solidaridad con su familia. Iván Cepeda se manifestó, canábico, murió en Medellín, canábico objetor. Reconocido activista político de la ciudad, Jason Hader González trabajó por la objeción de conciencia, la regulación recreativa del cannabis y por la paz. Aquí lo vemos y de verdad que nos duele mucho. Yo no tuve el placer de conocerlo personalmente, pero sí nos comunicábamos a través de la cuenta de X, incluso él me seguía y yo lo seguía. Yo por acá lo tengo. El canábico, oiga, de verdad que triste está. Mire, aquí no sé si lo alcancen a ver. Te sigue, yo lo seguía a él. Triste de verdad esta noticia y como lo digo, muchas reacciones se han presentado. Vimos la reacción de Iván Cepeda, María José Pizarro. Se fue un buen hombre, un luchador comprometido y un amigo, el canábico. Buen viaje. Y aquí lo vemos. Con aquí noticias, aquí está María José, aquí está el canábico, en fin, de verdad, miren esta foto, grande canábico, grande y siempre estarás en nuestros corazones. Aquí están, si ustedes no lo han visto, Canábico objetor, soy un antimilitarista y defensor de derechos humanos de la ciudad de Medellín, hago parte del Movimiento Nacional Antimilitarista de Colombia. Creo que es fundamental que las juventudes, que las diversas voces que han construido territorio y que han sido parte fundamental de la construcción del país, hoy se estén pensando la posibilidad de desescalar la guerra, de dar un tránsito hacia la paz y de pensarnos en el servicio social para la paz como un escenario en el que los y las jóvenes puedan encontrar una posibilidad de vida digna, de justicia social y sobre
sobre todo de no condicionar su vida a las lógicas de las armas y de la violencia armada. Hoy es fundamental que las juventudes nos pensemos un país en el que la guerra sea un mal recuerdo y en el que la paz total sea una posibilidad vivida. Ese era el canábico, Jason. Increíble, increíble. Este post, estas imágenes son del 2023. Ay, Dios. La familia González Marulanda invita a las honras fúnebres de Gerson Hader González. Tendrá lugar en la velación fue el día de ayer a las 8 de la noche. Las exequias son hoy en la parroquia Santa Beatriz de Silva, calle 96, número 3575 en la ciudad de Medellín, a las 3 de la tarde, y de ahí será trasladado al cementerio San Pedro, en la carrera 51, número 68, Medellín. Ay, canábico, buen viaje, y como dicen, ¿no? Que la tierra te sea leve. Así que este video va dedicado, por supuesto, al canábico. Bueno, pero tenemos que continuar con el dolor en el alma, tenemos que continuar y por supuesto tenemos muchas cosas preparadas para ustedes el día de hoy. Lo primero que todo es Iván Cepeda. Los tiene loquitos, los tiene locos. Y una de estas que está loca es Vicky Dávila. Por todo esto, Iván Cepeda es tan peligroso para Colombia. Sin entrevistas, sin ir a debates ni foros, está acudiendo a las bases del petrismo. ¿Perdón? Toda la maquinaria del Estado, toda la plata del Estado, un solo proyecto político muy destructivo para el país. ¿Perdón? Definitivamente se enloqueció Vicky Dávila. ¿Qué es lo que está diciendo? Y por acá, no solo ella, mire cómo están de loquitos. Iván Cepeda no viene a los debates y foros empresariales. Todo indica que su continuismo incluye seguir castigando a la empresa privada con amenazas que frenan la inversión. Su silencio indica que quiere seguir con el cambio que marchitó a Colombia. Ah, Mauricio Cárdenas. No, y lo que dice, ¿no? A castigar la empresa privada con amenazas que frenan la inversión. Estos son muchos miserables, de verdad. Como dice Rosa Moreno. Ve, bendito castigo que los tiene ganando mucho dinero. Y ayer y todo este fin de semana lo hemos visto, ¿no? La gente anda comprando por montones. Bueno, eso es lo que dicen, que el país va mal, ¿no? Pero en la calle se ve otra cosa. Los tiene locos, los tiene loquitos Iván Cepeda, después también de ese discurso que dio en la ciudad de Cali el viernes anterior. Y definitivamente es hermoso ver cómo les duele que Iván Cepeda, sin ruido, sin hablar mal de sus adversarios, llena plazas, la gente se suma y va para adelante esa campaña. Nosotros estuvimos el fin de semana, ya vieron el video del día de ayer, que nos encontramos allá, lo vimos, estuvimos en esa maratón de dibujo donde 64 artistas estaban cada uno de ellos realizando sus obras de arte en espacios de 1 hora, en tiempo de 1 hora, y todo esto para colgarlos y subir y recoger fondos para la campaña presidencial. Y ya tuvimos el placer, nos cayó por sorpresa. Yo la verdad no esperaba que el gran Iván llegara y como siempre tuvo un espacio para atendernos. Definitivamente Iván, como lo dije el día de ayer, grande Iván Cepeda. Entonces los tiene loquitos y más se terminaron de enloquecer cuando vieron esa encuesta que publica Inbamer. Pero ojo, ya sabemos las encuestas. No volvemos a caer en lo mismo. Yo a las encuestas no les como. Más si son encuestas de esa gente. No les como. Le como a lo que veo en la calle. Le veo a la aceptación, por ejemplo, de Gustavo Petro cuando llega a los territorios. Le como a ver cómo Iván Cepeda está llenando plazas sin ruido, sin hablar mal de los adversarios en esa campaña austera, con ese maravilloso discurso que dio el viernes en la ciudad de Cali. Pero no le comemos a esos datos. Son estrategias. Nadie piense que esto está ganado. Y si nos vamos entonces a basar en los datos, pues tenemos que trabajar más duro.
Esos datos lo que dicen es que Iván Cepeda va punteando, según esta encuesta de Inbamer, que cogemos con pinzas. No que desconfiemos que Iván Cepeda esté punteando la intención de voto. Incluso puede ser hasta más. Pero que esto no nos haga quedarnos, no, eso ya está ganado, tranquilito. No, señores, no, señores. Esto lo que hace también es alborotar a esa derecha, ver cómo tumban la candidatura de Iván, ver cómo nos tumban los votos que tengamos. Así que ya sabemos, ¿no? Hemos aprendido a tomar estos datos con mucho cuidado. No darnos ya que tenemos todo ganado, nada. Eso se gana en las urnas. Eso se gana es en las urnas. Pero entonces, basémonos en los datos. Repito, que esto nos sirva para trabajar más duro. La meta tiene que ser ganar en primera vuelta, con una cantidad insuperable de votos, porque nos van a robar. Y sí, lo digo así, negativo, y lo digo, nos van a robar votos. Van a hacer fraude. No es que digamos ni supuestamente ni presuntamente, es que lo han hecho siempre. Y esta vez, por supuesto que lo van a poner en práctica. Así es que ya hemos visto los movimientos de la registraduría con el tema de la votación de los colombianos en el exterior, por ejemplo, también con los votos, las mesas que quitaron acá en los territorios. Ojo, que Iván Cepeda también nos hizo un anuncio, ahorita lo escuchamos otra vez, estoy creído, por supuesto, con la última entrevista que le hice, que nos habla precisamente de esto, ¿no? De las jugarretas de la registraduría del CNE. Ahora viendo estas encuestas, vamos a ver con qué van a salir, ¿no? Por la inscripción de nuestros candidatos, porque todavía no estamos movilizándonos en las calles haciéndole ese plantón al CNE. Pero volvamos entonces a la encuesta. La encuesta presenta, nos vamos acá con Diego Fuerte, la encuesta presenta 3 eventuales escenarios de segunda vuelta para la presidencia. Nosotros tenemos que evitar esa segunda vuelta. Tenemos con qué ganar en primera vuelta. Iván Cepeda le saca 23 puntos a Abelardo de la Espriella. Cepeda versus Fajardo, hay un empate técnico. Aquí está. Si se diera una segunda vuelta para las elecciones, ¿cuál? ¿Por quién? Por Iván, 59. Por Abelardo, por el Hello Kitty 36.2. Con Fajardo, 48.9, 46.4. ¿Qué dice acá? Si se diera una segunda vuelta, bueno, 51, 30. Esos son los escenarios que se presentan. Fajardo le saca 30 y pico de puntos, ¿no? No, sí le saca, a ver acá, 13 puntos le saca Fajardo a de la Espriella. Esos son los datos, eso es lo que publicó, y aquí vemos la encuesta general. Iván Cepeda, 31.9, Abelardo de la Espriella, 18.2, Fajardo, 8.5. ¿Qué más vemos por ahí? Claudia López, 4.1, Miguel Uribe, 4.2, Pinzón, 2.9. ¿Quién más? Vea, Juan Manuel Galán, 1.6, Peñalosa, 1.1, Aníbal Gaviria, 1.3. Qué asco de gente. Vea la Cabal, 1.1, y la Paloma Valencia, 1.1 también. No vemos por ahí al tal, ¿cómo se llama ese cambio? Que era de cambio, bueno, de cambio radical, David Luna, ni aparece por ahí. En fin, pero repito, estos datos tenemos que tomarlos con mucho cuidado, con pinzas, como decimos. No, oiga, y a propósito, ¿dónde está Roy? ¿Dónde está Roy Barreras? Extraño, ¿no? No aparece Roy Barreras en esa encuesta. Pero lo que, oiga, sí me deja pensando, el Roy, ¿por qué no aparece? No aparece, pero bueno, ya sabemos entonces que estas encuestas las tenemos que tomar con pinzas, que esto nos lleve a un trabajo duro, arduo, a conseguir cada uno de nosotros 1, 2 votos, porque tenemos que llegar a esa meta de mínimo 15 millones de votos. 15 millones de votos para ganar en primera vuelta. Ese sería el escenario perfecto, sería histórico. No sé hace cuánto, o si hay algo, sí, claro, debe haberlo, pero
en los últimos años, en las últimas elecciones, siempre han habido segundas vueltas, ¿no? Entonces esperamos ganar en primera vuelta. Repetimos, recarguemos energías, que este diciembre sea un mes de fuerza que nos una a todos para comenzar este 2026 que se aproxima con toda, porque tenemos que darla toda. Oiga, repito lo de Roy, ahora que veo que no aparece Roy Barreras, dice: no vale la pena pelear con las encuestas, pero esos resultados de los señores de Inbamer expuesta en Caracol es tan evidentemente manipulada por georreferenciación, que pretende que no existimos. Ese resultado simplemente es imposible, se equivocan y engañan a los colombianos, generando tendencias de polarización. Ya veremos, ahora sabemos que además de derrotar a los extremos, tendremos que derrotar a Inbamer, sus conocidos socios. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? Aquí está la gente que quiere desaparecer y negar solo en una semana en Pasto, Popayán y Sincelejo. Y eso sí es cierto. Hemos visto esas imágenes, son de Sincelejo. A Roy por donde va ha movido gente, ¿no? Entonces, pues también se nos hace extraño, ¿no? No es que estemos diciendo, es que Roy, pero pilas, que Roy sabe cómo es ese maní, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver. No confiemos en encuestas, no nos basemos en eso, pero pues tomémoslas como referencia, lo que les digo, para trabajar más duro. Porque si nos quedamos con la encuesta, entonces dice que Colombia no quiere volver al pasado, ¿no? Como dice Gustavo Bolívar. Los campesinos no quieren que les vuelvan a despojar sus tierras, los trabajadores no quieren volver a salarios de hambre, las madres comunitarias no quieren volver a trabajar gratis, los soldados no quieren volver al 30% del salario mínimo. Y Colombia no quiere retroceder. Colombia lo que quiere es avanzar, no quiere volver al pasado. Repito, y lo diré, y lo diré, y lo diré. Vamos a luchar, vamos a trabajar duro, cada uno en nuestra posición, para llenar ese congreso de gente decente, para llegar a la presidencia con más de 15 millones de votos y también que no se nos olvide la elección de alcaldes y gobernadores, que también es clave y es otro de los puntos que hemos aprendido en este tiempo que lleva Gustavo Petro, los 1212 días que lleva Gustavo Petro de presidente, como también es importante tener alcaldías y gobernaciones ocupadas por gente decente. Pues ya para pasar a siguientes temas, dejando la encuesta de lado, vamos a ver qué dice Han Wen-san. Estoy pendiente del análisis de la encuesta que ella siempre publica, pero para cambiar de tema y dejamos esto acá y tenemos que continuar con Gustavo Petro, pues vean este post. Dice Lady, honra su legado, siendo el mejor presidente que haya tenido Colombia. Dice el canábico, lo dijo. Vea, refrendo toda mi esperanza y me dignan como víctima de la ultraderecha. Iván Cepeda, te juramos presidente y lo cumpliremos. Cepeda presidente. Ese fue un post del canábico. Así que vamos a honrar ese legado y vamos a elegir a Iván Cepeda como nuestro presidente. Pero pasando entonces al otro tema, siempre trato que tenga relación esos datos que ha publicado Inbamer y esos datos, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el efecto? Pues que obviamente se incrementen los ataques contra la campaña de Iván Cepeda, contra nuestro candidato. Así que aquí estaremos listos y prestos para defender la causa, ¿no? De la forma como lo está haciendo Iván Cepeda, me parece que está siendo maravilloso, los está dejando locos como lo vimos anteriormente. Pero hablando de ataques, Gustavo Petro, pasamos al siguiente tema, Gustavo Petro ha tenido para todos, ¿no? Ha tenido para Diego Santos, por ahí le vimos también la respuesta que la traemos, la respuesta que le dio al informe que sacó otra vez Noticias Caracol, llevando y dando a entender que Gustavo Petro estaba mintiendo, pues ahora veremos eso. Entonces, para ir calentando motores, Diego Santos. El grado de favorabilidad de Gustavo Petro es de casi el 50%, según una encuesta muy seria, realizada de manera privada hace unos días. ¿Por qué? Porque pese a sus escándalos y mentiras permanentes, es más el odio de la sociedad en contra de lo que representa la oposición. Hermano, despierta. No son los engaños lo que crean eso, como antaño sucedió con tu ídolo y patriarca. Es la confluencia con las luchas por la defensa de la vida y el progreso para las familias colombianas. El compromiso decidió
con que la gente que han excluido tanto tenga oportunidades de progreso también. Ojalá Colombia no se devuelva a la borrachera sanguinaria de la gobernanza paramilitar. Ojo con esa última frase, ¿no? Ojalá Colombia no se devuelva a la borrachera sanguinaria de la gobernanza paramilitar. Respuesta a Diego Santos. Nadie diferente a Gustavo Petro habla de derechos a los trabajadores, habla de reforma agraria, habla de políticas concretas para superar la desigualdad. Nadie, lo dice Felipe Harman. La derecha y sectores del centro cada vez tienen un discurso más vacío y más autorreferente, para que entre pocos se sigan aplaudiendo en los centros de convenciones en medio de cócteles. Nuestro gobierno ha tenido toda suerte de dificultades y vale la pena reconocer toda suerte de errores, pero nadie puede negar que ha posicionado como centro de su discurso y centro de su debate la posibilidad de construir un país para los que históricamente se les había negado. Repetimos, es el post de Felipe Harman, y aquí me voy a ir hasta una de las ñapitas, creo que me queda acá bien. Es un ejemplo de esos, escuchémoslo aquí. Un campesino más, hoy Jorge Luis Fermina, cultivo piñas, gracias a Dios. Queremos agradecerle a nuestro presidente Gustavo Petro porque nos ha dado mucho la mano en el campo. Gracias a Dios, nosotros ya podemos ir a un almacén. Un bulto de urea que estaba en 2.80, ahorita lo conseguimos en 100, 110 mil, 120 mil pesos. Gracias a Dios los precios nos han bajado y podemos trabajar. Nosotros los campesinos nos ha dado ganas de trabajar gracias a la función y al desempeño que ha hecho Gustavo Petro. Le agradecemos mucho a él, a la vicepresidenta. Los cerdos ya podemos, los alimentos estaban muy costosos. Ya podemos encontrar bultos de 80 mil pesos. Gracias a ese señor, la gestión que está haciendo el presidente. Desde aquí le decimos, presidente, siga dándonos la mano al campo, que el campesino siga con ganas de trabajar, así como yo estoy otra vez con ganas de salir adelante, de sembrar, de cultivar, de darle a la tierra, gracias a usted, presidente. Siga con ese empeño, siga para adelante, gracias a Dios que lo tenemos a usted, a un tipo que ha querido el campo y el campesino. Desde aquí el Cauca le doy muchas gracias, presidente, y queremos que siga desempeñando su trabajo, que nos siga dando la mano en el campo y de todas maneras, y de nuevo, presidente, muchas gracias. Gracias, Gustavo Petro. Oiga, qué buenas piñas, ¿no? Ahí no paro de recoger las piñas. Qué alegría eso, ese mensaje, ¿no? Que nuestros campesinos estén con Gustavo Petro. Y eso pues lo sabemos, y eso es lo que a esta gente también le molesta. Nunca hicieron nada por los campesinos. Es que ni siquiera la palabra campesino estaba en la Constitución del país. Imagínense. Se la han pasado por la faja. Eso está claro. Bueno, otra. Ahí vimos que le responde, hermano, despierta. Pues continúa por la misma línea y esta vez a Juan Carlos Pinzón. No es un secreto que la narcocracia y la delincuencia apoya a Petro y ahora pretenden también llevar a Iván Cepeda al poder. Muchos, que son un asco. Ahí lo vemos. Cómo está gastando este tipo de billete en campañas publicitarias, ¿no? Por ahí vemos en X puras publicidades, todo promocionado porque nadie le repostea. Ahí vimos, según esas encuestas, por ahí aparece entre los últimos. ¡Ay, hermano! La narcocracia estaba en tu familia y no te diste cuenta. Mucha figura antinarco en Estados Unidos, pero llegaba su dinero a tu familia. ¿Cómo se puede luchar contra el narcotráfico que genera tanta violencia en una sociedad si entró a tu propia casa familiar y no hiciste nada? Nadie en Colombia, dirás, está exento que eso pase. El delito no se colectiviza y estoy de acuerdo, yo mismo lo he afirmado, pero no actuaste.
se llenan en Washington la boca de ser los grandes luchadores contra el narco y su violencia. Pero en Colombia terminan paralizados y los dejan actuar. La delincuencia no me apoya, no se hace embustero, pinzón. La delincuencia más sofisticada me quiere matar y a mis hijas, solo porque yo sí me puse en la tarea de actuar contra las mafias, no solo en discursos. ¿Te acuerdas de mis debates contra el paramilitarismo? Nadie daba un peso por mi vida en aquella época. Allí comenzó la destrucción de la narcocracia, que aún sigue enquistada en el Estado, pero ahora como presidente destruyo la narcocracia que ustedes dejaron que se fortaleciera. La coherencia es fundamental, amigo. Empieza con hermano y termina con amigo. ¿Qué tal estos, ah? ¿Qué talito? Y aquí está lo de Caracol. Noticias Caracol responde a las dudas que ha sembrado el presidente Petro frente a los archivos de Calarcá. Uno a uno con las pruebas presentadas en el informe de los archivos secretos de alias Calarcá, la unidad investigativa reafirma lo denunciado sobre las menciones a un general y un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia y responde al presidente de la República que ha puesto en duda la veracidad de las revelaciones. Uy, 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 uy. Uy, 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 ¿qué tal esto? De verdad, por acá, ¿qué dice la gente? Espere. Señores, Noticias Caracol, ustedes, Caracol miente. Deberían ser llamados por la JEP. Y ahí vemos incluso esta imagen que no podemos olvidar, ¿no? Calzones y por acá, ¿quién está? Bueno, pero vamos con la respuesta de Gustavo Petro, que esa respuesta se la dio hace pocos minutos. Estábamos esperándola. Hermanos de Caracol, no usen los deseos de quienes se fueron del ejército para querer volver. Puede cometer equivocaciones, lo sé, pero las relaciones entre los generales y mujeres fiscales de la ultraderecha no deben ser el objeto de una información. Ustedes no investigan lo que pasa y deben hacerlo para informar. No construyan información pública con fuentes bajo presión. Un periodista no puede ser un torturador del espíritu. Esos medios jamás van a aceptar que hicieron un montaje. Eso ya lo sabemos, que hicieron un montaje y que no es la primera vez que han hecho un montaje contra el gobierno. Así como dice este post de Lucho Pacho. Total. ¿Cómo será que Gustavo Petro también a través de otro post dice, hasta el mismo que habla lo confiesa públicamente? El mismo que habla lo confiesa públicamente y el tiempo no es capaz de rectificar, mantener la mentira a como dé lugar para ver si los gringos se la compran. Señor Luis Carlos Sarmiento, su periodista falló y de manera muy grave. Miente para enlodar al gobierno. Escuchemos esto de Noticias 1. Luego de que el presidente reclamara una rectificación sobre el informe del periódico El Tiempo sobre la infiltración de alias Calarcá en la DNI, este diario ha publicado las dudas de su versión inicial, según la cual Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, no es el interlocutor de los audios que ha publicado, ni quien pide a oficiales de la policía información para salvar al presidente de la hoguera. Salvar al presidente de la hoguera en la que está tan brava y que usted llegue con algo bueno que pueda desviar la atención. En esos registros de voz no está el mío, no corresponden a mi persona y tampoco lo que allí se está tramitando hace parte de mi proceder. La persona que habla ahí soy yo. Noticias 1 pudo confirmar que la voz en esa grabación es la de Jonathan Sánchez, un civil que conversaba con el coronel que grabó la conversación. Es la voz mía, no es la voz de la persona que mencionan en los medios de comunicación. A mí me busca un teniente coronel por medio de una amistad. Sánchez sostiene que su interlocutor es uno de los incluidos en esta resolución que lo llamó a calificar servicios el 17 de septiembre. El coronel tiene 2 comunicaciones más conmigo. Me manifiesta que lo que ya no es necesaria mi ayuda, doctor. Gracias por todo. Ya logré solucionar mi problema por otro lado. De acuerdo con Sánchez, el teniente coronel lo buscó a través de otra oficial. Que sepa que él tiene una información considerable y vulnerable para la presidencia de la República. Yo obviamente accedo a comunicarme con el teniente
teniente coronel. Aseguró que el coronel, que laboró por más de 10 años en operaciones de inteligencia de la policía, le ofreció información de actos de corrupción y oficiales de la institución a cambio de que no lo echaran, y que él no supo que lo estaban grabando. Y me manifiesta que tiene información de algunos señores de alto grado, tanto retirados como activos. Esta persona me graba sin mi consentimiento. El teniente coronel que grabó la conversación habría utilizado los audios para conseguir su reintegro a la policía. De acuerdo con fuentes de la misma institución, el oficial inicialmente entregó las grabaciones a la DIPOL, y esta, luego de compartir la información con un alto mando de la institución con datos aparentemente manipulados, resolvió entregarla al periódico El Tiempo. Nadita, ¿no? Nadita. Ahí quedaron desmentidos. Precisamente Wilmar Mejía, que lo vimos y lo escuchamos en esa noticia, en ese reportaje de Noticias 1, pues también ha reaccionado a la publicación de Noticias Caracol y le dice: ¿a quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí? ¡Ajúa! Eso por allá, todos esos ajúas. Igual, el presidente tiene razón, se me suspende por supuestos hechos en mi calidad de ciudadano y no de servidor público, y el medio de comunicación, sin atender los más mínimos detalles, señala que yo filtraba información de inteligencia o militar sin tener acceso a ella. Contradiciéndose toda vez que no me bajan de informante, pues Gustavo Petro también le ha echado una manita y le dice: hermano Wilmar, te calumniaron, eso es delito y hay que ir a la justicia. Tienes mi autorización. Se prueba que no es tu voz en las grabaciones y no son capaces de rectificar. Cuando eso pasa, toca ir a la justicia penal y civil, que indemnicen su falta al buen nombre. Muy bien, le faltarán paticas a Wilmar para estar denunciando esto, ¿no? Así que Sarmiento Angulo, Santo Domingos, esperen su denuncia. Y poco a poco, cada día más, van de lo que sabemos para el estanco. Esos medios van de cabeza para el abismo. Ya se han visto, ¿no? Ya se ha visto lo que ha ocurrido y que ya la gente no les cree. Esperamos entonces que se den las indemnizaciones, las demandas para buscar esas indemnizaciones, porque esa gente no va a rectificar nada. Y por ahí sale entonces el Centro Democrático también a publicar: el presidente Petro y su candidato le deben respuestas al país. Han sido aliados de la narcodictadura de Maduro, responsables del desastre en salud y el éxodo de miles de jóvenes al exterior. ¿Perdón? ¿Perdón? Uy, presidente Petro, usted y su candidato Cepeda mienten. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se desmovilizaron 53,000 hombres entre paramilitares. Están ladrando. Yo no me alío con narcos, pero tú sí, Uribe. Y está probado y recontraprobado. Así Trump te invite a la Casa Blanca, no sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia, que no habla con Trump, sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente, y salsa en sus haciendas de Río Negro. Pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con el dinero del polvo blanco que dicen que están frenando con misiles. ¿Ah? Tu alianza con los narcoparamilitares mató decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora. Dejaste que mataran un pedazo de Colombia. Ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea. Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa, mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido. Democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas, chifos en grupos armados o bandolas de la podredumbre del capitalismo. ¿Querían respuesta? Pues tome su respuesta, excelente. Pero Gustavo Petro también sigue insistiendo
en esa gran misión que se ha propuesto, que es depurar el sector de la vigilancia y la seguridad. Y respecto a eso, ha publicado este post. Este es el informe de Jennifer Parra. Ella es la ex superintendente de seguridad y ahora organiza cooperativas productivas en mi gobierno. Ella es la directora de la unidad solidaria, Jennifer Parra. Bueno, en mi gobierno, bajo la sospecha del manejo irregular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desde su creación, ordené una revisión detallada de las licencias expedidas, ojo a este dato, desde 1993 y el uso de las armas oficiales en ese sector. ¿Qué encontramos? Encontramos que se han otorgado licencias de funcionamiento para 2019 empresas de vigilancia. Importante destacar que solamente entre el 18 y el 2018 y 2022, se realizaron 1.100 trámites para la creación de esas empresas de vigilancia y entrega de armas de fuego. En el balance, mi gobierno es el que tiene una fuerte reducción en el trámite de permisos por los controles que implementamos. En la revisión de la información que por las deficiencias de los sistemas y que dificultaba el registro y control de los permisos, se encontraron 1.351 empresas de vigilancia y seguridad con servicios activos. Así, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Le ordené a la superintendente investigar esas empresas que manejan hombres, armas y carros blindados. Se encontró lo que siempre había denunciado: la institucionalidad y los permisos al servicio del crimen organizado, de las bandas criminales. Además de lo que he sostenido de la aparente unión entre el paramilitarismo y los juegos de azar con la vinculación de políticos, que espero que también se siga investigando. Por nuestra política de control encontramos que hay 197 empresas inactivas. Ojo a este dato: 197 empresas inactivas reportando 62.664 armas, respecto de las cuales no existe certeza sobre su utilización ni sobre su ubicación actual. Situación que no le interesó a gobiernos anteriores esclarecer. Al cruzar información entre la superintendencia y la Dijín, se halló que algunos números de serie de esas armas coinciden con armas incautadas en operativos de la policía, especialmente en delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal. Por la decisión nuestra de combatir el crimen organizado que está incrustado en el sector de la vigilancia y la seguridad, el año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento porque fueron tramitadas irregularmente y las investigaciones están en manos de la Fiscalía. Estos resultados corresponden a los primeros avances de una estrategia de depuración y control que sigue en desarrollo y que deberá arrojar nuevos hallazgos en las siguientes fases operativas y de verificación. En el trabajo, Fiscalía General de la Nación, articulado con la Supervigilancia, fueron capturados los representantes legales de 3 empresas de vigilancia: Sara Limitada, Securbel Limitada y Pretoria Limitada. Usaban las empresas como fachada para entregar carnets a miembros de organizaciones criminales. Entre esos beneficiarios estuvo alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. También alias Pichi Belén, uno de los presuntos jefes de la organización criminal La Oficina, por mencionar algunos casos. En el proceso penal a una de esas empresas se les aplicó la extinción de dominio y los bienes están a manos de la SAE, y la Superintendencia de Vigilancia se ha constituido como víctima en demostración de la defensa y el deber del actuar del Estado. También en acciones que nunca ningún gobierno había hecho, la Supervigilancia realizó operativos a 5 empresas de vigilancia en Barranquilla, con operaciones en la región Caribe. Se encontró que los escoltas, socios y representantes legales estaban vinculados en investigaciones de la justicia contra organizaciones criminales por delitos como homicidios, extorsión y hurtos. Esas 5 empresas
reúnen 696 hombres en personal operativo, 21 vehículos automotores y 483 armas. En las investigaciones también participaron la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Dirección del Crimen Organizado de la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación. Más de 62.000 armas desaparecidas y a ningún gobierno anterior se le ocurrió preguntar. ¿Ah? Gracias. Gracias, gobierno de Gustavo Petro. Gracias. Gustavo Petro, ¿cómo les parece ese dato? Es que no son cualquier 2 armas, 62.000 armas desaparecidas. Y muchas de ellas, por ahí como vemos, también van y las encuentran en operativos que hacen, ¿no? A bandas criminales, a grupos terroristas. ¿Cómo les parece? Siempre nos hemos preguntado ese tema, ¿no? Por algún lado, los criminales podían conseguir armas legales con los que mataban, asesinaban civiles, incluso también a la fuerza pública. Increíble, increíble. Pues, ¿qué podemos decir en todo esto? Oiga, y antes de llegar a las ñapitas, ya tenemos ahí, ya vamos llegando pues. El día de ayer Gustavo Petro envía un post, reacciona a varias cosas y en una de ellas habla y menciona una posible censura en X. Me puse en la tarea porque Gustavo Petro el viernes más o menos tenía 8.400.000 suscriptores. Ayer que leí el post, entonces lo que hice fue tomar un pantallazo a los suscriptores que tenía el día de ayer. El pantallazo es este. Aquí estamos en la cuenta. La hora, vean, es las 10 de la noche. 8.144.452 seguidores. Pero el día de hoy amaneció con 8.121.252 seguidores. Y aquí sigue bajando. Ahí va 252. Acabo de darle a actualizar. 8.123.197 seguidores. ¿Qué está pasando con la cuenta de X de Gustavo Petro? Es la pregunta que nos hacemos y que también pues obviamente se la hizo él. El post es este. Publica Óscar José Ferreira Molino. Martín Lutero se enojó, no le gustó la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Luterana. A Calvino no le gustó la Iglesia Luterana y fundó la Iglesia Reformada o Calvinista. A Enrique VII no le gustó que le negaran su matrimonio católico y fundó la Iglesia Anglicana. Este es el post, aquí no lo estaban viendo. A John Smith no le gustó la Iglesia Anglicana y fundó la Iglesia Bautista. A William Miller no le gustó la Iglesia Bautista y fundó la Adventista. En fin, esto lo publica Óscar José Ferreira Molina. Reacciona Rosa Moreno. Ve, llegó un hombre que dijo: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el alma de condiciones sin alma, es el opio del pueblo. Es la opinión de Rosa Moreno, ¿no? Pero es que aquí viene lo que tengo que entrar en contexto para ver el post de Gustavo Petro. Bonito Martín Lutero quiso una reforma a la religión cristiana. Muchas de las iglesias actuales derivadas de esa reforma han olvidado eso de la religión como suspiro del oprimido y trabajan contra los oprimidos del mundo. Lo vimos en los comportamientos que tuvieron en la votación de la reforma laboral, pensional y de salud. Se fueron contra personas oprimidas para defender grandes capitales. Hoy meto la cucharadita, aunque no quiero meterle leña al fuego, pero pues entonces ¿cómo se van a ir a alinear por allá, Magdalena? Bueno, con el mira. Acabo de ver el debate de inteligencia artificial y no quieren que este gobierno expida una ley sobre lo que es el futuro inmediato del trabajo y de la sociedad. Ni quieren que se abandere la soberanía de datos de los colombianos que ya fue aprobada en la ley del plan de desarrollo. Los datos de los colombianos deben tener hosting de propiedad colombiana en Colombia. ¿No? Vemos en el Congreso herederos religiosos de Lutero buscando que propietarios privados estadounidenses expropien los datos y el pensamiento de la humanidad. Ningún país, sea americano, chino o europeo, puede apropiarse del intelecto general de la humanidad ni de los datos de la humanidad. Si eso pasa, sería la barbarie y el feudalismo más oscuro contra el que Lutero luchó.
Hoy, la Iglesia Católica está más avanzada que lo que propuso Lutero. Sabe que con los problemas principales de la humanidad son los problemas de los oprimidos, las guerras contra ellos y la crisis climática que anuncia extinción. Las redes, que son la base de la apropiación de datos de la humanidad, empiezan a transformarse en zonas de opresión y violencia en vez de libertad de expresión y pensamiento. Vengo viendo el comportamiento de esta red desde que Trump arbitraria e injustamente me puso en la lista OFAC de su país. He denunciado que lo que debía ser sanciones contra criminales se extienda al libre pensamiento y expresión. Ya hemos visto cómo apresan a periodistas libres como Assange y ahora cómo tratan como si fueran narcos a magistrados de la justicia internacional y defensores institucionales de la ONU de derechos humanos y derechos de los pueblos como el palestino. A mí mismo, como presidente de Colombia, por elevar mi voz libre en el mundo, me ha acusado el presidente de Estados Unidos de ser jefe del narco y me han sancionado y bloqueado mientras trata de indultar un verdadero expresidente narco. Miré el comportamiento de mis seguidores en esta red X y la comparé con otras redes donde hago presencia. Solo en X ha caído mis seguidores, en las demás aumentan. La caída es de más de 300,000 y continúa. Y acá le estoy haciendo actualizar. Vuelve y baja. Bajó 3 más. Pregunté por qué. Y la respuesta es que están limpiando de bots. Que de ser así, agradezco a los administradores de esta red. Pero creo que hay que informarlo públicamente. La desaparición masiva de centenares de miles de perfiles de seguidores en mi red X puede ser censura a mis pensamientos y posiciones que han estado construidas alrededor de una democracia global, de una humanidad libre para llevar su misión de vida al universo, de lucha contra la opresión de pueblos y personas, de lucha contra el genocidio en Palestina y ahora en Sudán, de lucha contra los asesinatos oficiales promovidos en el Caribe y contra la invasión de naciones. Mi perfil ha tratado de defender el derecho internacional como base de construcción de un diálogo de civilizaciones donde la latinoamericana y caribeña es una. En cuestión de 2 semanas han desaparecido centenares. Lo digo y lo digo yo que lo vi y acabo de hacer el ejercicio. De manera extraña, hecha por golpes de un solo manetazo en determinados días de mi red construida hace 15 años a través de mi trabajo personal, mi pensamiento y mis luchas. Quienes para criticarme, apoyarme o informarse han entrado libremente a esos trinos no pueden ser excluidos por razones ideológicas o de prejuicio de los propietarios de X. Con ello se acabaría la democracia en una red mundial y entraríamos al famoso 1984 de Orwell, un gran manipulador mundial del pensamiento y la decisión. Goebbels vuelto red mundial telemática. Espero de X explicaciones públicas y espero que no tenga que salir de esta red. Es que está haciendo así. Ahora le subieron 50. Ahora le están subiendo 50. Oiga, estoy viendo por ahí tendencia a Nequi, que no se haya caído el Nequi. Pero estoy viendo acá, le aumentaron 5 más. Ahora lleva 8.121.255. Vamos a tomar el pantallazo de ese dato y estaremos atentos porque aquí siempre estamos revisando la cuenta de Gustavo Petro. Llegamos así entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que siempre tenemos aquí en Colombia con C. No se me vaya mi señora, no se me vaya mi señor, que todavía hay un poquito más. Y como primer ñapita traemos esta opinión de Gregorio Elhash respecto, el procurador, respecto a esa sanción, a ese, no sé, a esa arbitrariedad que está cometiendo el CNE en contra de la campaña de Gustavo Petro y por supuesto también en contra del pacto, de su personería, en fin. Pero nos centramos en la decisión del CNE de sancionar a la campaña de Gustavo Petro. Deben de estar dolidos por allá esos medios basura, ¿no? Escuchen a Gregorio Elhash. La información pública que se conoce es que el Consejo Electoral determinó que se habían pasado del tope. Pero pasarse del tope no quiere decir que la plata tenga mal origen. Eso es otro tema. Y además esta es una situación de tipo administrativo que tiene recursos, de manera que no es una situación definitivamente consolidada, pero sí
amerita que se le ponga cuidado en todas las campañas futuras a que se respeten los topes. Usted también señalaba que era una de las elecciones más limpias que había atravesado el país. He dicho que el presidente Petro se ganó limpiamente su elección como presidente, los colombianos lo señalaron a él, no ha sido cuestionado por el origen de los recursos con que financió, más sí por la cantidad que utilizaron. Vamos a ver que se interpongan esos recursos y obviamente ese es otro frente que tenemos ahí abierto, ¿no? Y sin embargo, ¿qué estamos esperando? La movilización que vamos a hacer. Iván Cepeda nos lo dijo en el video, en la entrevista que tuvimos el placer de hacerle el día sábado. Escuchen. La inscripción de candidatos y todo el saboteo y lo que ha pasado con el CNE. Pues trampa, ¿no? Eso es una trampa. Y las fechas que nos están haciendo, ¿no? Tenemos que lograrlo. Y si no, pues habrá una coalición, pero eso nos pone en dificultades. Y lo que muestra es un profundo temor de la extrema derecha. Tienen miedo. Habíamos hablado la vez Transpiran miedo los candidatos. Sí, transpiran miedo. Iván, la última preguntita. En la anterior entrevista que te hice, hablabas también de la movilización. Sí, yo creo que es esencial porque si no nos van a violar nuestros derechos políticos, lo mínimo es que salgamos a demostrarlo y a exigirlo, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? A pesar de todas las mentiras, la avalancha de mentiras que se dicen todos los días en los grandes medios de comunicación contra el gobierno, hay 3 parámetros en las encuestas invariables, por lo menos hasta ahora, y es que el presidente mantiene una franja muy importante de favorabilidad en la opinión. El pacto histórico es la fuerza política principal, y debo decir esto, por esto es que no quería ser candidato y soy el candidato que tiene en este momento el mayor índice en las encuestas. ¿Qué decirlo? Es el primero. Es el primero. Y eso que no pudimos votar los colombianos en el exterior. Y eso que no pudimos votar los colombianos. Éramos muchos más. Porque no pudimos votar los colombianos en el exterior. Ni en el exterior ni en la zona rural. Sí, señor. Y hoy escuché una declaración que me ha preocupado mucho y es que se supone que ahora, entonces hay una situación terrible en no sé cuántos municipios y comienza como a generarse en la opinión la idea de que de nuevo podría ocurrir que entonces los puestos de votación tengan que moverse. Eso violaría los derechos de los campesinos, pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes. Esas palabras no se nos pueden olvidar por parte de Iván Cepeda, ¿no? Así que vamos a coger todos estos datos, sabemos que es el primero, sabemos que la ilusión y la esperanza del país de continuar con nuestro sueño progresista pues está representada en él, ¿no? Pero esos datos hacen que esa derecha se active y ya hemos visto, se reactive y que organicen su estrategia ahora encaminada también a atacar a Gustavo Petro, pero también a atacar a Iván Cepeda y a todo el que se ponga por delante. No lo vamos a permitir, no pasarán. Gustavo Petro reaccionó como otra ñapita a la encuesta. Ja, 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 ja. Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo. Hablan ahí de unirse todos en compañía de la Espriella. Es que según entonces, si tomamos esos datos, entonces el escenario es de la Espriella e Iván Cepeda. Vamos a ganar en primera vuelta. Hagámoslo. No nos durmamos, no pensemos que esto está ganado. Tenemos que ganar en primera vuelta. 15 millones de votos, así vean. Por allá, que de la Espriella convocó y no llegó sino 3 gatos, no importa. Esa gente tiene billete, tiene la registraduría, tienen el CNE, tienen todo para hacernos un fraude por toda nuestra carita linda. Así que pilas, nada. Y el pacto, por supuesto, todas las directivas, no vamos a permitir que colombianos en el exterior no puedan votar, que en los territorios tampoco se puedan armar mesas, aunque reduzcan la cantidad de mesas. Gustavo Petro incluso ha dado la orden de que van a hacer muchas más mesas. Así que, ojo con eso, nada de triunfalismos, nada de cantar victoria, porque esto no ha empezado todavía. Bueno, ya empezó, pero la cuestión es allá en las urnas. Así que no caigamos en la misma trampa. Y Mamer, ya sabemos también, incluso colocaban a Fico en segunda vuelta, ¿no?
Entonces, no nos confiemos, es el mensaje que yo quiero transmitir. Tenemos que llenar ese Congreso de gente decente, 10 millones de votos, 15 millones para presidencia, elección de alcaldes y gobernadores también decentes. Siguiente ñapita. Así fue como Rayo, el perro policía, se unió a la reforma agraria y nos acompañó en la recuperación de 536 hectáreas en Zarzal, Valle del Cauca, y en su entrega a la Minga de Cali. Vean cómo trabaja este lindo perrito. Es que hoy tocó madrugar duro, 5 de la mañana, formación en la estación de Zarzal. Yo soy Rayo Perro Policía, 5 años de servicio y 0 ganas de levantarme tan temprano. Pero bueno, hoy teníamos la operación recuperación de tierra. Suena importante. Y lo era. La Lorena y la Gloria, 536 hectáreas que antes tenían un pasado bien tenaz, con el cartel del norte del valle. Aquí mi humano policía me llevaba en la camioneta. Yo mirando para afuera, medio dormido, medio despierto y pensando, ¿será que más adelantico alguien tiene un pollito para este perrito? Llegamos a las fincas con todo el combo. Policía del Valle, la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría, las autoridades. En 2 días recuperamos toda esa tierra. Yo ahí oliendo cada rincón, cumpliendo mi camello. Y después vino lo más bacano, ver esa tierra volver donde sí es, a la Minga Cali. Campesinos y comunidades afro del valle, gente berraca que sabe sembrar café, maíz, cítricos, plátano y esperanza. Hoy estas tierras, que antes fueron de mafias, vuelven a manos de su gente. Y aunque madrugué, bostecé y pedí pollito, yo, Rayo, orgulloso perro policía bayuno, digo, misión cumplida. Operación recuperación de tierra. Tierra para la gente. Y sí, yo termino moviendo la cola. Buenísimo. ¿Qué pasaría con el pollito? Se ganaría ahí su buena pechuga. El querido Rayo. Increíble, ¿no? La labor de nuestro perro, del perro policía. Bueno, siguiente ñapita. Bogotá, basuras. Dios mío. Concejal José Cuesta. ¿Qué dice usted del tema de las basuras, por favor, querido concejal? Compartir con ustedes es que estamos viviendo una administración que representa un auténtico desgobierno. Y que es ahí donde nosotros necesitamos, como campaña, digamos, hablar con la ciudad. Yo no sé si sea tan cierto que simplemente ganar Bogotá implique tener unos equipos, digamos, bien uniformados, estableciendo contacto casa a casa, o incluso alcoba con alcoba. Pues eso, horrible. Ojo, yo recuerdo una cosa a propósito del 23, y aquí hay varias personas que estuvieron muy fuertemente vinculadas con la campaña. Sí. Juan Daniel Oviedo era él y seguramente 2 personas del equipo de comunicación. Y cuando nosotros salíamos con Bolívar, éramos un ejército. Mucho. 400 personas, yo recuerdo una cosa increíble. 400 activistas, todos bastante bien uniformados. Éramos una fuerza muy organizada. Por eso me preocupa lo que escuché esta mañana. Algo así como, lo único que necesitamos es la acción de tener unos equipos muy estructurados, muy disciplinados, muy organizados, que vayamos casa a casa. Ahí hay una equivocación sobre Bogotá. Porque Bogotá es fundamentalmente un territorio político de opinión pública. Total. Un territorio político de opinión pública. Y esa opinión pública hoy, afortunadamente, está cuestionando severamente el gobierno de Galán. Y entonces nosotros tenemos que, voy a decir una cosa medio ética, pero el programa de gobierno de la campaña nacional para Bogotá, en buena medida, sería el programa que probablemente pudiésemos nosotros presentar en el año 27 para ganar la alcaldía de Bogotá. Hay que hablar del tema de Bogotá. No podemos simplemente, por ejemplo, decir que Bogotá pueda llegar en forma inmediata, por ejemplo, usted diga la revolución ética, que es una iniciativa que es interesante, y que todo se reduzca, por ejemplo, a que los funcionarios nuestros que van a estar eventualmente en el gobierno nacional se van a ganar su salario. No. Ahí hay que hablar, por ejemplo, del tema de la corrupción en Bogotá. Voy a mencionar un ejemplo. No puede ser posible que la señora alcaldesa Claudia López adelante el proceso
de estructuración de la contratación de la troncal de Transmilenio con la carrera 68. La licitación ya la había estructurado Peñalosa. Por eso yo he dicho que aquí ha habido una secuencia de un solo modelo de desarrollo en la ciudad, que es Peñalosa 2, Claudia López y por supuesto Carlos Fernando Lara. Y es la misma estructura. Entonces, dejó estructurada la licitación a Enrique Peñalosa y contrata la señora Claudia López la troncal de Transmilenio. Y se nos dijo que eso iba a costar 2,9 billones de pesos y que iba a ser inaugurada en el año 25. Debo decir, porque esto sí también tengo que decirlo con toda claridad, este equipo de concejalas y concejales ha sido supremamente justo y ha trabajado procesos de estudio, de investigación profundo y ha hecho sin duda alguna un ejercicio de control político que la opinión pública en la ciudad de Bogotá lo reconoce. Y eso es un mérito colectivo de todo el equipo de concejalas y concejales. Ahí demostraron, por ejemplo, que ya hay un fenómeno de corrupción en medio de un patrón de la obra pública civil en Bogotá, que son los retrasos, los sobrecostos y la corrupción. Entonces, ese es un tema que evidentemente nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Una información clara, sensata, objetivamente demostrable sobre el fenómeno de la corrupción en Bogotá, en el gobierno de Carlos Fernando Gallardo. Ahora nos dicen que cuesta entonces esa obra, que la van a entregar en el año 28 o 29. 28 o 29, que nos cuesta 5. Precisamente le estaba enviando un mensaje, ustedes lo vieron, le estaba enviando un mensaje al concejal José Cuesta, porque tenemos pendiente una cita, una charla, un debate que él me había invitado, una conferencia que iba él a dar sobre ese tema, el tema de las basuras de Bogotá. Así que vamos a ver si me responde y vamos a ver si podemos traer también un especial con ese tema. Yo estoy muy triste de salir todos los días y basuras, y basuras, y basuras, y basuras. Una cosa es verla en redes y otra cosa es verla uno cuando va caminando. Las personas que habitan acá en Bogotá seguramente también están mamadas de ver basuras por todo lado. Impresionante, sea sur, sea norte, oriente, occidente, por todo lado, pero sobre todo acá en este sector, Chapinero hacia el norte y Chapinero hacia el centro. Terrible, así, nadando en basuras prácticamente. Siguiente, ñapita. Miren esto. Carlos Camargo organiza una cena para los magistrados que lo ternaron en la Corte Constitucional. Varios de los cuales tuvieron familiares nombrados por él en la defensoría, todo mientras avanzan 8 demandas que buscan tumbar su elección. Y miren la tarjeta de invitación, Lina Escobar y Carlos Camargo, magistrados de la Corte, tienen el gusto de invitarle a la cena en honor de la sala plena. Ay, tú me eliges, yo te elijo. Vamos a ver, porque este nombramiento de ese Carlos Camargo tiene que caerse, ¿no? 8 demandas, yo creo que son más demandas las que hay en contra de este magistrado de la Corte Constitucional. Allá está con Ibáñez. Nadita, ¿no? Nadita. Siguiente ñapita. Esta payasa. Hablando con Armando Benedetti, ¿no? Incluso vean eso. Ahí está hablando con Armando. Mucha payasa. Pero estoy de acuerdo no tenemos que darle más visibilidad a esa mujer. Tiene que estar uno muy enfermo para votar por esta payasa. Colombia la conoció por el discurso irrespetuoso que dio al abrir el Congreso a mitad de año. Esta congresista representa la vulgaridad, representa al paraco mediocre e ignorante. En las próximas elecciones, ni un voto por Lina María Garrido. Totalmente de acuerdo, Nilson. Y vamos a no darle visibilidad a esa mujer. Listo, siguiente. Ciro Ramírez. Vean estas perlas. He decidido no poner mi nombre a consideración de mi partido para las próximas elecciones al Congreso de la República. Terminaré mi periodo de la mejor manera, el 20 de julio del 26. Ha sido un gran honor representar a los colombianos. Solo gratitud con mi país. Y aquí viene Levi lo traía así. Vas preso por rata. Decí la verdad. Mal. Dice que terminaré de la mejor manera. Encanado es que debe terminar este bandidazo. Impresionante. No, impresionante. Bueno, por allá vimos
a Roy, que había lanzado y dicho que esa encuesta de Caracol, nada. Miren lo que ocurrió en Sincelejo. Ese vallenato, ¿no? Por donde va, eso se lleva gente. Ese por donde va lleva gente. Pero acá lo traemos es porque esto que dice Mamertos es verdad. No es por preocupar a la derecha y a los tibios, pero Roy tiene más gente que la Cabal, que la Paloma y que muchos más. Así que vamos a ver qué pasa con esos que decimos que esas encuestas, pilas con esas encuestas chimbas. ¿Qué más tenemos hablando de Senado, de Cámara, de elecciones? Pues esta noticia. Beto Coral publica: mi candidato al Senado y mi fórmula es Alejo Vergel. Vamos juntos en la lista del Frente Amplio. Pues ahí está, se lanzaron, ya lo confirmamos y lo dijimos en el video anterior, Alejo se lanza también para el Senado y Beto va a ser un candidato para la curul de colombianos en el exterior. Yo me quedo calladito. Me encanta que llegue gente decente y lo son. Pero cada vez que yo hablo de alguno, entonces viene y sale alguien y malinterpreta o voltea todo lo que yo digo, como diciéndome la vez pasada que yo había dicho que Alejo había pelado el cobre. Mentiras, falso, jamás dije eso. Entonces dije que el que había pelado el cobre era el Caicedo. Ese sí dije que lo había pelado y lo vuelvo y lo digo. ¿No? Peló el cobre y hace rato que lo viene pelando. Cerramos este video con un canalla, porque eso es lo que es Bernardo Moreno alias Bernie. Miren lo que postea. Deport more, much more. Deportar más, mucho más. Un cretino que llegó al Congreso con el voto latino y tienen el descaro de pedir más deportaciones. Bernardo, usted no es ningún Bernie, es Bernardo alias Bernie. Un colombiano de sangre sucia, vendepatrias, pero es colombiano, deberían deportarlo a él, dice Madame Simón. Y Gustavo Petro dice: ¿dónde naciste, Bernie? Son muchos payasos de verdad, pero más triste esto, vea. Sigan volando bajo banderas extranjeras. Ahí vemos a ese par. No van a volver, no pasarán. Y viendo esta imagen, que no se nos olvide, alcaldías y gobernaciones en manos de gente decente, no de estos y los que hay en las diferentes principales ciudades del país. Llegamos al final de nuestro contenido. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia. Estoy aquí pendiente. Espere, me pego una repasadita porque la cuenta de Gustavo Petro. Oiga, venga, volvemos a hacer el ejercicio. Ahí está con los suscriptores. ¿Qué más dice? Bueno, no, estamos al día. Listo, entonces llegamos al final. Miles y miles de bendiciones para todos. Felices fiestas en este diciembre que saben ustedes que me encanta y más estando aquí en nuestro país, en mi Colombia amada, nuestra Colombia amada. Miles de bendiciones para todos, abrazos ancestrales desde Bogotá y nos vemos en la próxima. Gracias. Suscríbanse al canal, ya lo saben, es gratis, activen la campanita, compartan nuestro contenido si es de su parecer, claro está. Nos vemos entonces en la próxima. Chao. Merry Christmas and a